No sé ustedes, pero yo todavía puedo leer el plástico de aquel juego recién abierto a Navidad. Imagínenlo a mí, chavito, con un Xbox 360 encendiendo y el famoso portal de poder iluminando, mientras de fondo se escucha... Esto es Skylands, un antiguo mundo de maravillas y misterio. Skylanders no solo fue un juego más de la época, sino una experiencia completa que a día de hoy todavía me deja nostálgico. Si lo jugaste sabes a lo que me refiero, y si no, pues déjate cuento de qué te perdiste. Skylanders nació con una idea simple pero revolucionaria: figuras físicas que cobraban vida en el videojuego. Todo giraba en torno al portal de poder, una especie de base mágica donde ponías tus figuras reales y de repente ¡pum!, el personaje aparecía en la pantalla. Esto no era algo común en 2011, y no solo te divertías coleccionando figuritas, sino que cada una de ellas tenía habilidades, elementos y secretos que te invitaban a cambiar constantemente quien controlabas. La historia del juego era bastante directa, pero efectiva. Chaos, el villano de la saga, quiere conquistar a Skylands, un mundo lleno de islas flotantes, paisajes épicos y criaturas fantásticas. Ahí es donde entran los Skylanders, héroes atrapados en figuras de juguete que tú, el maestro del portal, revivías para salvar al día. Así es, tú eras parte de la historia, y eso, mis amigos, era lo que hacía que te sintieras chingón al jugarlo. Y a ver, aquí se tiene que reconocer algo: Skylanders inventó un género. No existía ningún otro juego que hiciera lo que hizo Activision. El portal de poder no solo era un periférico bonito, era el corazón del juego. Para muchos de nosotros, ver cómo una figura de plástico se transformaba en un personaje virtual fue como si nos regalaran magia pura. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues que varias compañías intentaron subirse al tren. Ahí tienes a Disney Infinity y Lego Dimensions, copiando el concepto. Pero la verdad es que Skylanders siempre fue el original. Y créanme que no exagero cuando digo que en su momento Skylanders hizo que nos sintiéramos como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. Una de las cosas que más me volaba la cabeza era la cantidad de personajes que existían. No solo eran héroes genéricos, cada uno pertenecía a un elemento: agua, fuego, tierra, aire, magia, tecnología, etc. Y eso cambiaba por completo la jugabilidad. Esto no solo hacía que el juego fuera más estratégico, sino que, admitámoslo, nos obligaba a decirles a nuestros padres: "Amá, ¿me compras otro Skylander? Es que lo necesito para pasar esta parte del juego". Obviamente se podía pasar sin ese Skylander, pero pues aquí no había de otra, tenías que coleccionarlos. Lo más chido era que cada figura tenía habilidades únicas, mejoras que desbloqueabas conforme jugabas, y encima eran compatibles con las secuelas del juego. No era solo un gasto, era una inversión, o al menos eso yo les decía a mis papás. Activision supo exactamente cómo engancharnos. Las figuras de Skylander no eran juguetes cualquiera, eran bonitas, detalladas y funcionales. Incluso si no jugabas podías tenerlos en tu repisa como decoración. Y claro, si eras completista, el juego se volvió una misión: conseguir todos los Skylanders. Había figuras raras, variantes de edición especial y hasta Skylanders gigantes. A ver, no me mientan, más de uno aquí seguro fue al tianguis o al centro comercial buscando esa figura que le faltaba. Y cuando lo encontrabas, era como si hubieras ganado la lotería. Después del primer Skylanders, Activision no perdió el tiempo. Sacaron Skylanders Giants, y con él introdujeron figuras mucho más grandes y poderosas, que le daban un giro brutal al gameplay. Los gigantes no solo se veían imponentes, sino que tenían habilidades únicas que te permitían destruir partes del mapa, mover objetos gigantescos y desbloquear caminos secretos. Y ahí estábamos todos otra vez, rogándole a los papás para que nos compraran uno de esos monstruotes. Luego llegó Skylanders Swap Force, y aquí Activision se voló la barda. ¿Cómo haces un concepto aún más innovador? Pues dándote Skylanders que podías separar por la mitad y combinarlos. Sí, escuchaste bien, la parte superior y la inferior de las figuras eran intercambiables, lo que te permitía crear combinaciones bien locas. Esto no solo era divertido, sino que te daba aún más motivos para seguir coleccionándolos. La franquicia siguió creciendo con Skylanders Trap Team, donde podías atrapar a los villanos y hacer que pelearan para ti. Y luego Skylanders Superchargers, donde introdujeron vehículos que podías usar en carreras y misiones especiales. Y aquí es donde muchos dicen que la saga empezó a perder fuerza, con Skylanders Imaginators, donde podías crear tu propio Skylander desde cero. Lo cierto es que no sabría decirle si es cierto o no, porque yo solo jugué hasta Trap Team, pero lo más seguro es que sea verdad, porque a partir de ahí la saga murió. ¡Ey, alto! ¿Ven este man de aquí? Él se hizo miembro de este canal, por lo que le creció 5 centímetros más su plantita. Así que si quieres que tu plantita crezca grande y fuerte como la de Ángel, hazte miembro del canal. Tendrás insignias de Undertale, emotes monitos y otros beneficios. Bien, seguimos con el video. Pero dejando eso de lado, aquí es donde la nostalgia pega fuerte. No sé qué tenía Skylanders, pero parecía que estaba hecho para la Navidad. Tal vez era la combinación de las figuras físicas, el portal que se iluminaba, o simplemente la emoción de abrir cajas y descubrir qué personaje te tocó. Pero si lo jugaste en fechas decembrinas, seguro te acuerdas de esa sensación. Yo, por ejemplo, lo probé por primera vez en una Navidad con mi Xbox 360, y desde entonces quedó grabado en mi memoria.
memoria, como uno de los momentos más especiales de mi infancia. Había algo mágico en abrir una caja con un nuevo juego de Skylanders y luego verlos cobrar vida en la pantalla era hermoso. La razón por la que Skylanders marcó toda una generación va más allá de sus mecánicas innovadoras o sus figuras coleccionables. Fue un juego que logró combinar lo físico con lo digital, de una forma que nunca habíamos visto antes. Nos hizo sentir que éramos parte de algo más grande, que estábamos salvando a Skylands con nuestros propios héroes. Además, el juego era accesible para todos, no importaba si eras alguien hardcore o un chavito que apenas estaba entrando al mundo de los videojuegos. Skylanders tenía algo para ti, su jugabilidad sencilla, su historia entretenida y el carisma de sus personajes lo convirtieron en un fenómeno que hasta el día de hoy sigue siendo recordado con cariño. A pesar de que la franquicia dejó de lanzar nuevos títulos después de Imaginators, la comunidad de Skylanders nunca desapareció. Es más, los coleccionistas siguen activos hasta la fecha, buscando figuras raras y exclusivas que para muchos se han convertido en verdaderos tesoros. Y es que hay algo mágico en volver a ver estas figuras años después. Desempolvar tu viejo portal y regresar a Skylands como si nunca te hubiera sido es una especie de viaje en el tiempo, donde puedes volver a sentir la emoción de cuando jugabas por primera vez. Aunque el juego fue un fenómeno masivo durante años, su caída fue inevitable. Parte de esto se debió a la saturación del mercado. Después de tantos juegos y figuras, la gente empezó a perder interés. Además, el modelo de Toys to Life se volvió insostenible para muchos jugadores, ya que requería una inversión constante. Por otro lado, el auge de los juegos digitales y el abandono de los juegos físicos hicieron que Skylanders perdiera terreno. La competencia con franquicias como Fortnite y Minecraft, que ofrecían experiencias más accesibles y económicas, también fue un golpe duro, pero a pesar de todo sigue siendo recordado con mucho cariño por quienes lo jugamos. Fue un juego que marcó nuestra infancia, que nos hizo soñar y que nos ofreció una experiencia única que ningún otro título ha podido igualar. Ver tus figuras cobrar vida en la pantalla, explorar mundos mágicos y salvar a Skylands junto a tus héroes era algo simplemente especial, y aunque la franquicia haya desaparecido, su legado sigue vivo en nuestras memorias. La gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿algún día Skylanders volverá? Aunque Activision no ha dado señales de querer revivir la franquicia, el interés por Skylanders sigue presente. Con el éxito de la remasterización de Crash Bandicoot y Spyro, no sería descabellado pensar que Skylanders podría regresar en forma de una colección o un remake. Si eso llegara a pasar, estoy seguro de que muchos de nosotros volveríamos a encender el portal con la misma emoción de siempre, ya que el portal de poder rompió las barreras entre el mundo físico y el digital, creando una conexión que iba más allá de lo tradicional. Y lo vuelvo a repetir, era más que solo jugar, era tocar, sentir y traer la vida a tus héroes favoritos, algo que nos hacía sentir como si formaran parte de algo mágico y único. Y aunque el tiempo pasado sigue teniendo un lugar especial en nuestros corazones, porque al final no se trataba solo de las figuras o los niveles, sino de los recuerdos que construimos, las tardes jugando con amigos, el esfuerzo por completar cada mundo, las risas al descubrir los momentos cómicos de Caos y el orgullo de ver nuestra colección crecer poco a poco. Para muchos, Skylanders fue un punto de entrada a los videojuegos, una puerta que abrió mundos que antes no conocíamos. Y aunque ahora nos encontramos en un mundo lleno de gráficos hiperrealistas y experiencias cada vez más complejas, hay algo especial en volver la vista hacia atrás y recordar esas figuras que cobraban vida con una simple luz en el portal. Skylanders nos enseñó que no todo en los videojuegos se trata de mecánicas o gráficos avanzados, se trata de la magia de contar historias y crear conexiones emocionales. Esa es su verdadera grandeza, y quizás algún día esa magia regrese para sorprendernos de nuevo. Mientras tanto, queda a nosotros mantener vivo su legado, compartir nuestras historias y seguir recordando aquel juego que por un momento hizo que nos sintiéramos como los héroes de Skylands. Porque al final del día, Skylanders no solo marcó nuestra infancia, marcó un antes y un después en cómo entendemos los videojuegos. Y si quieren sentir más nostalgia, les recomiendo verse los videos que se les está mostrando en pantalla. Créanme que no se van a arrepentir.